la paz. ¿Qué es el globalismo? Podemos arrancar por ahí, ya vamos a ver por qué Milei no es globalista y quienes acusan de globalista a Milei o no tienen un buen concepto de globalismo, no dicen la palabra globalismo pero no saben bien qué es lo que significa, o no conocen la política de Milei o ambas cosas al mismo tiempo, o tienen mala fe. También eso puede ser una posibilidad porque dentro de este mundo la verdad hay también mucho chanta que da vueltas, ¿no? Entonces, sí, ya después si querés entramos en ese punto. Sí. Entonces, ¿qué es el globalismo? El globalismo es, por un lado, una ideología y por otro lado es un tipo de régimen político. Como ideología es un conjunto de ideas políticas que supone que el mundo, de manera inexorable, se encamina a una unificación política que trasciende los límites de las fronteras y de los estados nacionales. O sea, el mundo, por el desarrollo de la historia, inexorablemente terminará en un momento rigiéndose por instituciones de gobernanza global. De ahí viene la idea de globalismo. El mundo se convierte en un uno. El globo pasa a estar sometido a un único régimen político. Entonces, ¿qué es la ideología globalista? Es la ideología que promueve todo aquello que empiece a transferir el poder político desde el Estado nacional hacia organismos internacionales y entidades políticas de naturaleza no territorial. Ya vamos a explicar después esto un poco más si hace falta. Por el otro lado, el globalismo es un régimen político, o sea, es una ideología política, pero también es un régimen político. Es un régimen político que funciona a partir de la acción de organismos no estatales de naturaleza supranacional que empiezan a intentar dirigir el concierto de las naciones. El ejemplo más claro de una organización globalista es Naciones Unidas. Naciones Unidas, que en un primer momento fue una intentona del mundo para evitar próximas guerras mundiales y que se reunieron en 1945 las naciones para dar vida a una organización que permitiera poner bajo control la posibilidad de guerras futuras, finalmente se convirtió en una institución de gobernanza en todos los ámbitos de la vida. Por eso Naciones Unidas tiene la UNESCO, que funciona como si fuese un ministerio de educación, tiene la OMS, que funciona como si fuese un ministerio de salud, tiene el Fondo de Población, que funciona como si fuese un organismo o un ministerio de demografía, tiene el Banco Mundial, que se encarga de asuntos económicos, etcétera. Es decir, Naciones Unidas está sobresaturado de organismos especializados, fondos y programas, son los tres niveles que hay. Entonces, ¿eso de qué te habla? Bueno, de un órgano que ya no sirve simplemente para evitar las guerras, de hecho el mundo está repleto de guerras, Naciones Unidas no ha evitado ninguna guerra, digo, eso está a la vista de todo el mundo, y sin embargo Naciones Unidas está repleto de burocracias que buscan desde crear derecho hasta crear agendas, hasta implementar políticas públicas en las naciones. También podríamos dar otros tipos de ejemplos de instituciones que responden a un régimen globalista. Por ejemplo, el Foro Económico Mundial o Foro de Davos. El Foro Económico Mundial es enteramente privado, a diferencia de Naciones Unidas, que es semipúblico. ¿Y esto qué significa? Bueno, que el Foro Económico Mundial, allí se van representadas las compañías económicas más importantes del mundo y que además tienen una voluntad de gobernanza global, quieren definir agendas políticas, aunan su poder económico en esto que se llama Foro de Davos y a partir de esa especie de contubernio político-económico, bajan agenda a las naciones. Entonces, con esto en mente, ya más o menos tenemos una idea de qué es el globalismo. Volvemos a la figura de Milei. ¿Milei es globalista o no es globalista? Pues en absoluto. Milei se ha ido a plantar al Foro de Davos a despotricar contra las élites económicas que estaban apoyando agendas de izquierdas y se los denunció en la cara. Es decir, Milei muy probablemente no sea invitado nunca más al Foro de Davos. Sí. ¿Se entiende? Sí. Es decir, por el lado del Foro de Davos tenemos ese discurso maravilloso de Milei, que lo puede ver cualquier persona, de hecho fue un exitazo aquel discurso, y Milei les dijo de todo a Schwab y
a sus aliados. Ahora, respecto de Naciones Unidas, pues otro tanto. Es decir, ¿cuál es el proyecto más importante en este momento de Naciones Unidas a nivel global? Algo llamado Agenda 2030, que si después podemos entrar, si vos después querés, podemos entrar un poquito más ahí. ¿Y qué hizo Milei con la Agenda 2030? Bueno, simplemente no la aplica, simplemente dice que no sirve para nada. De hecho, el otro día dio una entrevista a Fantino. Fantino le volvió a preguntar por Agenda 2030. Dijo, esto es una porquería. Sí, sí. Y lo viene diciendo desde la campaña. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué yo te digo que había mucho chantas dando vueltas? Porque hay mucho chanta que es o muy afecto a comprar teorías de la conspiración o muy afecto a vender teorías de la conspiración. Hay chantas de ambos sentidos del mercado, digamos, tanto desde la oferta como desde la demanda. Hay gente que no está, digamos, en sus cabales y que entonces piensan que absolutamente todo el mundo está complotado y todo el mundo, menos esa persona, están elaborando o siguiendo un plan maligno global. Eso no es así. Bien, pero este tipo de gente está rayada psicológicamente y entonces va a decirte, por ejemplo, no, es que Milei, cuando fue al foro de Davos, en realidad fue instruido por Schwab para decir lo que dijo, Sí. para hacernos creer Sí. que él estaba siendo disidente, pero en realidad es una disidencia controlada, porque Milei es un empleado en realidad del Foro Económico Mundial. Y respecto de Agenda 2030, no, respecto a Agenda 2030, él dice que no la va a aplicar, pero él en realidad es un empleado de Naciones Unidas y entonces él sí la va a aplicar. Y va a decir, bueno, esto me parece que no tiene demasiado asidero. Tanto, y eso hay gente que, pobrecita, lo compra porque le hace bien psicológicamente, y hay gente que la vende. Hay gente que te vende estas teorías. Y la gente que te vende esta teoría son vivos, gente sin escrúpulos, sin moral. Los otros son idiotas, pero en este caso soy gente sin escrúpulos. Entonces, frente a los datos que tenemos, Milei no es en absoluto globalista, sino todo lo contrario. Se ha plantado contra vacas sagradas del globalismo, no solo frente a Agenda 2030, no solo frente y en la casa del Foro Económico Mundial, sino también, por ejemplo, hace 2 semanas se plantó frente a OEA. Y esto fue muy poco conocido. OEA es el organismo globalista regional de América. Allí se cocinan agendas, cocinan políticas regionales, incluso se forman estándares de derechos humanos, se forma toda una tradición del derecho internacional en la OEA. ¿Y qué hizo Argentina hace 2 semanas, 3 semanas, no más de eso? Bueno, gracias a Diana Mondino, Argentina se plantó en OEA en contra de la ideología de género, que es una de las vacas sagradas de las agendas globalistas. Y Argentina estropeó junto con Paraguay, El Salvador y algún otro país más, estropearon las agendas de género de OEA. Fue una cosa impresionante, ¿entendés? Entonces, no, Milei está muy lejos de ser globalista. Para poder saber eso hay que en primer lugar saber qué es el globalismo y en segundo lugar saber qué es lo que está haciendo ¿Qué está Milei. haciendo Milei? Claro, exactamente.